Buenas noches, bienvenido a la sexta entrega de Economía al Cuadrado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Diego, ¿cómo estás? Tenemos un lindo programa hoy. ¿Qué programón tenemos hoy? ¿Cómo empieza? Mirá, para arrancar tenemos una atendida a un econoburro, porque es economista, aunque no lo parezca, al Colorado Mazot. ¿Y qué más tenemos? Porque tenemos... Mirá, el otro econoburro que tenemos... Tenemos dos hoy. Claro, lo tenemos a Furiase. Tengo una sorpresa para ese tema. ¿En serio? Tengo un invitado especial para que hable del econoburro de Furiase. Claro, porque vos sabés que yo no sé si el problema con Furiase es o que es tonto, ¿sí? O que nosotros le explicamos mal, con lo cual está bueno. Yo invité a un especialista en el tema. ¿A quién trajiste? Adivina. A ver si adivinás. Sema Calixto. Exactamente. El profesor Mariano Fernández. Exactamente. Calixto te va a explicar a vos, Furiase, lo de la restricción externa. A ver, o sos tonto o nosotros explicamos mal. Ahora, si te lo explica Calixto, que sabe y explica bien y no lo entendés, chao, pibe. Yo creo que es una muy buena contribución de Calixto, académico del SEMA, para Furiase. Claro, digo, para además saber dónde estamos, ¿no? Porque ese problema somos nosotros, puede ser. ¿Te hubiera gustado estar en la mesa el otro día con Mazot? Me hubiera encantado. Me imaginaba, a mí también. Sí, me hubiera encantado. Es más, tenemos algo al respecto. Diré, ¿sabe que hicimos una encuesta? Ahí está la encuesta. Mirá, dado que Nicolás Mazot afirma que los diputados ganan muy poco, pese a ganar 96 veces más que el decil más pobre y 6 veces más que el decil más rico, ¿cuánto estarías dispuesto a pagarles si el pago fuera voluntario y no impuesto por ellos mismos? ¿Te puedo comentar una cosa? Dale. Rapidito. Yo también le puse un tuit a Mazot y le dije, yo como economista praiseo mis charlas, mis trabajos, mis informes. A veces me contratan, a veces no. Cuando no lo hacen, quiere decir que la persona a la que debe el servicio piensa que mi trabajo no vale lo que yo pienso. Esto no le pasa a Mazot. A ver, mirá, la señora Vidal, por ejemplo, que en el coloquio de ideas hizo la gallita diciéndole a los empresarios, arriesguen. Che, Mazot, ¿por qué no le haces caso a Vidal? Y arriesgan ustedes, porque ustedes se financian con una fuente compulsiva, ¿sí? Que son los impuestos. Entonces, hacen bien o hacen mal el trabajo, ¿sí? Siempre ganan la misma. Y además es un contrato, no vengan con esa estupidez de la selección adversa, que si el salario es bajo, quedan los peores, porque ustedes ya son malísimos, te aclaro. Y además la estructura del contrato de selección adversa, ¿sí? Tiene otra forma, con la restricción de participación, la restricción de compatibilidad de incentivos. Y no hay ningún contrato laboral donde el trabajador le exija el salario al empleador, te aviso. Porque eso es muy importante. Yo también le acoté a Mazot, como decía Rothbard, porque Mazot dijo que su retribución en un momento esbozó que no era justa, que debía ser mayor. Digo, no, dijo que era baja, que tenía que ser como la de los jueces, 3 veces como lo que ganan. Muy bien explica Murray Rothbard, la única manera de saber el precio de una remuneración a un servicio es cuando es un precio surgido en el mercado, de la interacción entre el oferente y el destinatario del servicio. Y acá no pasa eso. Por eso, fíjate esto es muy interesante. Entonces, una opción fue más de 300.000, ahí 2%, o sea, tenés algunos trolls aportándote. Entre 150.000 y 300.000, 4%. ¿Sí? O sea que solamente el 6% consideran que deben ganar más. El resto, sí, el 94% restante, opina que ganan mucho. Es decir, 17% cree que deben ganar entre 75.000 y 150.000. Y el 77% opina que tienen que ganar menos de 75.000. Y no te cuento los comentarios. Era regalado, son caros. ¿Me comprendés? Pero, digamos, no todo queda acá. Porque esto a mí me pareció muy interesante levantarlo. ¿Por qué? Porque los políticos resentidos, ¿sí?, suelen hablar de la injusticia de la distribución con un indicador que se llama Rausciano, que mide el decil
10, o sea, el más alto contra el más pobre, el decil 1. ¿Puedo interrumpirte un segundo Sí. antes que sigas con esta Filemina? Yo tengo una encuesta parecida. El 66% dice que tienen que ganar menos de 50. Ok. Entonces, fíjate esto, que es muy interesante, ¿no? Porque si vos tomás la remuneración del diputado, que declaró en lo de Mirta, es 96 veces lo que gana el decil más bajo, cuando el decil más alto gana 17 veces lo que gana el decil 1. ¿Qué quiere decir esto? Está que clarísimo. los diputados ganan 6 veces más que el decil más rico. Entonces, la pregunta es, ¿sí? ¿Vos tenés ahí encendido o, digamos, o sea, lo podemos hacer acá? Si no, lo hago yo acá, A ver, la cuenta, ¿sí? A ver, porque salió un trasnochado a decir, ¿no ves que ganan poco? Mirá lo que ganan en Estados Unidos. Y una de las cosas que se olvidó es que era el salario anual, no mensual. A ver, el tema es el siguiente. Vino un trasnochado, ¿sí? No se fijó en el formato de los datos que estaban en términos anuales. Dice, mirá lo que gana un diputado. $174.000. $174.000 gana Al año. ¿sí? Al año un diputado en Estados Unidos. Entonces, si uno lo multiplica por 21 para sacar cuántos son los pesos y lo divide por 13, ¿sí? Sacaría la remuneración anual en pesos, ¿sí? De un diputado americano. Pero hay que ajustarlo por el PIB per cápita de Estados Unidos, que es 4 veces más grande. Exactamente. Entonces, cuando dividimos por 4, ¿saben cuánto da eso? 66.000. Es decir, no sos caro, Mazot, sos carísimo. No, pero una observación más interesante. En la encuesta, si tomamos la encuesta como mercado, en mi encuesta, el 66% dijo 50.000. En la de él, el 77% dijo 75. El mercado, mira, sin saberlo, se aproximó al 66.000. Es más, mirá qué interesante, porque dicen, no, lo que ganan los legisladores europeos. Los legisladores europeos, y parecido a los americanos, ganan entre 2 y 3 veces el decil más alto. Y los legisladores americanos votan bajar impuestos. Exactamente, y digamos, vota a perseguir a los contribuyentes. Con lo cual, Mazot, ustedes no son caros, son carísimos, ¿sabés qué? Y además son unos inútiles, ¿sí? Y no me vengas con la selección adversa, porque ustedes ya son el equilibrio malo. ¿Está claro? Ese es el tema de la remuneración de los legisladores. Legisladores, leyes, y eso tiene impacto en los resultados macroeconómicos. Inflación. Inflación. Tema Claro. de inflación. A ver, nosotros dijimos, allá por el 28 de diciembre... El 28 fue la conferencia. ¿Qué dijimos el 29? No, yo el mismo 28 me hicieron una nota. A ver. A ver, mirá lo que dije. Si fuera Sturzenegger, renunciaría hoy mismo. El economista definió como deplorable la decisión del gobierno de correr las metas de inflación y lamentó que la política le haya vuelto a ganar a la racionalidad económica. Te cuento. Traje un video del 29, Ah, ok. 10 de la mañana, Ah, buenísimo. donde explico todos los errores que estaba cometiendo el gobierno y a qué nos iba a traer la intromisión de Marcos Peña en la política monetaria y tomar por asalto al Banco Central. ¿Y saben qué? Me anticipé y expliqué por qué iba a pasar todo lo que está Pero antes pasando. de decirlo así, ¿nos mandás el video? Ayer la política se terminó de llevar puesto al Banco Central. No solamente por cambiar la meta de inflación, sino porque el jefe de gabinete estuvo en la presentación que, no sé si nadie lo dijo, pero es muy loco esto. Tuvimos un jefe de gabinete que dijo que uno de los principales objetivos del gobierno es la lucha contra la inflación, cuando iba a anunciar que iba a tolerar 5 puntos de inflación más los próximos 2 años. Una locura. Ahora, no es como mucho decir que se llevó puesto al presidente del Banco Central, porque yo lo vi incómodo a Sturzenegger, pero... Se llevó puesto al Banco Central, no al presidente. ¿Y por qué digo esto? A ver, cambiar la meta de inflación, el economista que piensa que cambiar la meta de inflación es simplemente sincerar lo que estaba pasando y que no va a pasar nada más,
es un grave error de análisis porque está haciendo equilibrio parcial. ¿Qué quiere decir esto? Yo toco un botoncito, toco una variable y ninguna otra variable se mueve. Bueno, como verán, el video es demasiado claro en predecir lo que estaba por pasar. Pero para describir lo que pasó, está con nosotros ahora el profesor Mariano Fernández, conocido en Twitter como Sema Calixto. A ver, Mariano, contanos. Bueno, primero gracias a vos, Javier, y a Diego. Bueno, está claro, hubo consenso entre la mayoría de los economistas racionales que la conferencia del 28 de diciembre lo que hizo fue dinamitar la poca reputación que tenía el Banco Central. Diego tiene ahora unos datos para mostrarles que son más que interesantes, ¿no? Más allá de la cara de Marcos Peña, que no, y la aceleración, ¿no? Es más que elocuente, Digo, claro, ¿no? como del susto que tiene, ¿no? No, y de 18.5 aceleró a 27.8. Sí. Marquitos, le metiste casi 10 puntitos a la inflación. Sos una masa, Marquitos. Y está asustado ahí. ¿Te parece? Y sí, yo creo que sí. Los datos son elocuentes. Cuando miramos la inflación general del INDEC, la que cuenta para la meta, vemos lo que generó Marcos Peña. Miren, en los últimos 12 meses la inflación había sido 1,90, en los últimos 6 meses 2,08 y en los últimos 3 meses, los posteriores a la intromisión de Marcos Peña, 2,17 se fue la inflación promedio mensual. Pero lo que más mete miedo es este dato. La inflación core, o núcleo, como quieran llamarla, o sea, sin tarifas, voló. Cuando miramos el dato anualizado de la inflación sin ajuste de tarifas y sin bienes estacionales, ascendió en el primer trimestre de este año a 27,8% anualizado, mientras que en el mismo periodo del año anterior la inflación núcleo anualizada había sido 5 puntos menos, 22,4. O sea, en este dato se ve el daño que produjo en términos de resultados de inflación Marcos Peña. Si pasamos a la siguiente filimina, acá vemos un problema más grande. O sea, primer problema, en la Argentina de hoy se aceleró y hay mucha más inflación que el año pasado. El segundo problema, que es el más grave de todo, es que hay caída de demanda de dinero. ¿Y cuál es el problema cuando hay caída de demanda de dinero? Cuando hay caída de demanda de dinero, emitiendo lo mismo, y con el mismo nivel de actividad, la inflación se acelera sola. Repito, emitiendo lo mismo, con caída de demanda de dinero, como acontece ahora, la inflación se acelera y termina siendo más alta. Y los números son elocuentes. M1, en términos reales, en marzo presenta una variación interanual de menos 1,0%. Y M2, o sea, con depósitos en caja de ahorro, estos tienen solamente cuenta corriente, M2 aumenta 2,1%, mucho menos que el nivel de actividad. O sea, los argentinos nos estamos yendo de los pesos y eso acelera por sí solo la inflación. Diego, te hago un punto que nosotros lo habíamos anticipado en ese momento, era que la demanda de dinero se iba a resentir. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto de que la demanda de dinero se iba a resentir? La demanda de dinero se fortalece desde la 4ª semana de diciembre hasta la 3ª de febrero. Si la demanda de dinero se fortalece, deberíamos haber visto desaceleración inflacionaria y caída del tipo de cambio. Y sin embargo vimos todo lo contrario. Es decir, ya lo que estaba pasando con el dólar y con la inflación, digamos que uno lo podía ver en las series de alta frecuencia, era que la demanda de dinero estaba cayendo. Bueno, es tan grosero, tan evidente que cae la demanda de dinero, que vos mencionaste enero, febrero. Miren lo que pasó con las licitaciones del EVAX y los 3 días posteriores de cada una de las licitaciones en enero, febrero y marzo. El año pasado, cuando no había caída de demanda de dinero, luego de, tomando las 3 licitaciones juntas, el Banco Central absorbió 31.000 millones de pesos, o sea, contrajo la base monetaria menos 3,9. Este año, todo lo contrario. Después de las licitaciones, expandió 51.000 millones.
el equivalente al 5% de la base monetaria. Y como decía Javier, nos vamos de los pesos. ¿Y hacia dónde nos vamos? Sencillo, miren esto. Venían cayendo los depósitos a plazo fijo mientras que aumentaban las LEVAX. O sea, la gente sacaba la plata de los plazos fijos y la ponía en los LEVAX. Acá hay un cambio regulatorio, ¡pum! La gente se va a los plazos fijos porque las compañías de seguros no pueden invertir más en LEVAX. Entonces, ¿dónde van a poner la plata? En plazos fijos. Pero después de ese episodio, miren la venta de dólares. Desarman esas posiciones y se van al dólar. La gente se va de los pesos, se va a los dólares. Y esta caída de demanda de dinero es por sí sola aceleración inflacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos tener los mismos resultados de inflación que el año pasado, hay que endurecer mucho la política monetaria. Si queremos bajar la inflación al 20%, hay que endurecerla muchísimo. Y acá se ve, y redondeo, si de abril de este año a diciembre la inflación baja al 1%, 1.6% mensual, que es más baja que la del mismo periodo del año pasado, que entre abril y diciembre fue 1.7, a fin de año, bajando así la inflación, o sea, además del 2 de hoy en día a 1.6, la inflación termina en diciembre en aproximadamente 23% y un promedio anual del 25%. Y con estos números terminamos de tener y redondear la idea de que la política monetaria se tiene que endurecer significativamente y quedar endurecida durante un periodo prolongado para llegar al 20%, que son 5 puntos arriba de la meta. Y con esto le doy pie a Mariano y el tema, Javier, del econoburro para el final del programa. Sí, claro. Me gustaría reforzar lo que Diego está diciendo. Cuando Diego está hablando de una política monetaria contractiva, hay que estar pensando en la reducción de los agregados monetarios, de la tasa de crecimiento de los agregados monetarios. No lo que comunicó el presidente del Banco Central, que es su intención de subir la tasa de interés si la inflación no baja. La tasa de interés, bajo ese contexto, se hace endógena, porque se determina en el mercado de bienes. Entonces hay que tener bien en claro de que la herramienta no tiene que ser la tasa de interés, sino que tiene que ser el control de los agregados monetarios. Si el Banco Central no hace esto, y como bien dijo Diego, durante un periodo muy largo de tiempo que le permita recuperar reputación, la tasa de inflación de equilibrio va a ser mucho más alta de la que tuvimos el año pasado. Ok. Igual, digamos, valoro mucho que hayas validado esto que nosotros seguimos sosteniendo a rajatabla, que la tasa de interés es un concepto real y que se determina en el mercado de bienes, es un precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros. Ahora, queremos preguntarte algo, porque tenemos un problema con este econoburro para nosotros, llamado Furiase, ¿sí? Que él dice que Argentina padece de restricción externa. Entonces, a ver, si yo no me equivoco, ¿sí? Vos después decís lo que quieras, si estoy equivocado me lo decís, no hay ningún problema. A ver, la restricción externa es que yo tengo un exceso de demanda de divisas. Es decir, ¿qué quiere decir? Eso solamente puede pasar cuando yo tengo un precio controlado. Entonces tengo más demanda que oferta, pero si yo liberaría el precio, automáticamente desaparece la restricción externa, supuestamente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, Diego, ¿cuánta guita entró en Argentina desde que está este gobierno? Mirá, desde que asumió este gobierno hasta el 31 de diciembre del 2017 se emitió deuda por 117.000 millones de dólares. De esa deuda, que incluye todo, incluido los holdouts, el 80%, más del 80%, se lo llevó el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque las provincias le llevaron 10.000 millones. El sector privado solamente 9.000 millones. Y todo lo demás, que si no me falla la aritmética, rondaría los 102.000 millones, 103.000 millones, se lo llevó el sector público nacional. Profesor, bien, es todo suyo.
A mí realmente me llama mucho la atención de que alguien con determinada formación pueda hablar de restricción externa. Primordialmente porque es un tema que uno lo ve o que yo se lo doy a mis alumnos en primer año. Es decir, cuando uno llega a una materia más avanzada en cuarto año, tiene muchas más herramientas para poder comprender esto. Pero esto es una falla de muchos economistas en Argentina y tiene que ver con ver a la cuenta comercial, es decir, a la diferencia entre exportaciones e importaciones, como algo separado del equilibrio general. Cuando tenemos un esquema donde, como bien dijo Diego, hay entrada de capital, es decir, hay un flujo de capitales, en este caso es positivo hacia la Argentina, pero cuando hay flujos de capitales, la restricción que opera es la balanza de pagos completa, que incluye la cuenta de capital y la cuenta corriente en su conjunto, donde el resultado de la cuenta comercial no es más que un reflejo de lo que sucede en la cuenta de capital. Por lo tanto, si existiera algún exceso de demanda en la cuenta corriente, se va a reflejar a través de la cuenta de capital y eso implica un cambio en el precio del tipo de cambio. De hecho, según este gobierno, dice que tenemos un sistema monetario que es tipo de cambio flexible. ¿Dónde está el problema? Es decir, no en entender la restricción externa, sino en entender de que el gobierno, ¿sí?, en realidad abusa de sus instrumentos. ¿Por qué? Porque define un tipo de cambio flexible por un lado, eso hace endógena la cantidad de dinero, pero por otro lado emite, es decir, generando exceso de oferta monetaria. Ese exceso de oferta monetaria, sumado al desequilibrio del sector gobierno, es lo que determina el saldo negativo de la cuenta corriente, que está llegando a 5 puntos y pico del PBI. El año pasado 4.2 y este año va a ser 5.2, 5.5. Sí, exactamente. Claro. Así que la verdad es que me llama mucho la atención. A mí me cuesta creer que una persona no entienda esto después de haber pasado muchos años estudiando. Y los libros son claros. Bueno, Mariano, ¿sabés qué? Una de las cosas que pasó, yo le dije, por favor, tráeme un libro donde te muestre que vos tenés, o bibliografía, restricción externa con tipo de cambio flexible. Claro, ningún modelo dice eso, con lo cual es un disparate absoluto. Claro, y después hay algo que me gustó mucho, que es lo que vos dijiste. Piensa en términos de equilibrio parcial. El bruto de Keynes, como solamente había tomado un curso de 6 meses con Marshall, uno de los problemas que tiene, digamos, el mejor ejemplo es la función de consumo, construye una función de consumo de equilibrio parcial para usarla en equilibrio general. Y de ahí deriva el nefasto multiplicador, claro, que es una violación de la restricción de presupuesto. Claro, perdón, ¿puedo hacer una pregunta a ustedes dos? Tal vez es media jocosa. Restricción externa. ¿Cuánto aumentaron las reservas del Banco Central? Pasaron de 20.000 a 60 y pico mil, porque ahora perdió algo. Sí. Gracias. Claro, digo, por eso. A ver, Furiase, ¿nos podés decir de dónde sacás los números? ¿Escuchaste lo que te dijo Diego de la guita que entró? ¿Sí? ¿Escuchaste lo que te dije de las reservas? Y sobre todas las cosas, ¿pudiste entender al profesor Mariano Fernández? Porque, a ver, que no lo entiendas a Diego, que no me entiendas a mí, ok, podemos entender que quizás nosotros expliquemos mal, pero si no le entendiste a Mariano, ¿sabés qué? ¡Sos un burro! ¡Sos de madera! Igual siempre hay que pensar que podemos darle algún libro, acercarle algo de literatura para que puedan entender. Sí, porque yo le pedí la literatura y nunca me la mandó. Me dice, no, se entiende todo en el Tether. No, bueno. Lo que pasa es que yo noto, por ejemplo, en nuestros colegas, que pasa lo mismo con todo. No quieren escuchar y tienen ideas fijas. Pasa con el tema de los agregados monetarios. Dicen, no, en el mundo ya no se usan más agregados monetarios, pasó de moda, es vetusto, no se puede usar. Lo que no se fijan es por qué en el mundo se dejó de usar y no se dan cuenta que en Argentina no pasa las razones por las cuales en los otros países lo dejaron de utilizar. Bueno, para cerrar el programa de hoy, queremos dedicarle una perlita a Elisa Carrió y a Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, ¿te puedes sumar? Digamos, así cerramos los tres juntos. Un placer. A ver, se los explicamos de una vez por todas. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Señora Carrió, señora Cristina Fernández de Kirchner, eso no funciona y siempre trajo muchos problemas. Mariano, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. Sí. Carrió,
miembro de Cambiemos, la coalición Cambiemos, Sí. que desde mi punto de vista nunca honra el nombre que lo llevó al poder, Catopardismo se debería llamar. ¿quiere aplicar lo mismo que aplicó Guillermo Moreno durante muchos años? Bueno, evidentemente eso es lo que apareció en los diarios ayer y muestra casi la pérdida de rumbo por parte del gobierno. Es decir, si el plan B a la alternativa antiinflacionaria del Banco Central es imponer controles de precio, bueno, señores, creo que volvimos al pasado. Volvimos a la época de las cavernas, antes de los 4.000 Claro. años de los controles de precios. El plan austral empezó con controles de precios. Sí. Me parece que hoy... Y la ley de abastecimiento de Perón y un montón de cosas más en Argentina. Sí, sí, podremos traerlo a Diocleciano también. Claro. ¿Saben qué? Espero que tengan una muy buena semana. Sí, yo entiendo que será un esfuerzo enorme, porque con esta corporación política es muy difícil. Para mí es todo por hoy. Un placer estar con vos, Bueno, no, Mariano. un placer, muchas gracias por Placer, invitarme, Mariano, así gracias que por venir. Me encantó mucho. Hermano. Sumate. Bueno, ahí está. I'm dynamite.